Bueno, la siguiente charla corresponde a Manuel Montes de la Benemérita, de la UAP. ¿No? Hola, bueno, yo también les voy a hablar un poco de programación dinámica y el enfoque de mi plática no va a ser como tal modelar un problema concreto, sino más bien hablar de técnicas que podemos hacer estructurales una vez que tenemos un enfoque de programación dinámica para reducir la complejidad del algoritmo. Y esto lo voy a hacer primero mediante un problema determinista en donde más que nada voy a explicar la lógica fundamental de programación dinámica y cómo se demuestra su validez, para que se entienda la idea. Y voy a hacer mucho énfasis en el espacio de problemas y su estructura, porque después voy a abordar un problema probabilista en donde va a haber incertidumbre. Y ahí es donde voy a aplicar una técnica de reducción de dimensionalidad y pues me voy a basar obviamente en lo primero, ¿no? Y vamos a poder ver pues la mejoría. Entonces, para empezar, vamos a hablar de un problema que se llama el problema de los listones. Es un problema elemental en esta área. Entonces, imagínense ustedes que tienen un listón de 4 metros, ¿no? Y tienen una lista de precios tal que, por ejemplo, si ustedes venden 0 metros de listón, se ganan 0 pesos. Si ustedes venden 1 metro, ganan 3 pesos. Y así sucesivamente hasta que con 4 metros les pagarían 5. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es cortar el listón de forma que optimicemos la ganancia que ganaríamos de vender los trozos, ¿no? Entonces, por ejemplo, notemos que una estrategia greedy en este problema, pues no funciona. En la greedy lo que intentamos hacer es la máxima ganancia inmediata. Entonces nosotros diríamos, bueno, pues ¿por qué no te vendes 4 metros y ganas 5? Pero definitivamente hay una ganancia mejor, ¿no? Entonces imagínense partirlo en una de 3 y una de uno, pues obtendríamos 3 más 4, 7, que es mejor, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo le hacemos para hallar la solución óptima? Entonces usualmente es conveniente pensar en cuántas configuraciones distintas hay. En este problema es inmediato porque un listón lo podemos pensar que tenemos la decisión de partir o no partir en cada metro, ¿no? Entonces eso nos da n-1 posibles cortes y como en cada uno es un 0 o 1, pues es binario, nos va a dar 2 a la n-1 posibles configuraciones. Ahora aquí lo que muestro es un árbol de decisión, porque ya que sabemos las configuraciones, necesitamos computacionalmente tener una manera de escribirlas para poder quizás checarlas, ¿no? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, iniciamos con 4 metros y lo que una arista representa es la decisión de cortar, por ejemplo, aquí los 4 metros y me quedo con 0. Esta aquí sería cortarle 3 y luego cortar 1, ¿no? Entonces esas serían las posibles ventas y pueden ver que justamente los ceros son 2 a la n, no 2, ¿no? 2 a la n menos 1. Entonces, obviamente esto es poco eficiente, pero noten que de ver este árbol nos damos cuenta que cuando yo tomo una decisión de cortar el de 4 metros, me remonto a un problema que también es de cortar otro listón de otro tamaño, ¿no? Entonces nos damos cuenta que de alguna manera se están ligando problemas parecidos, aunque no el mismo. Entonces aquí voy a describir la idea general. Entonces imagínense, ahorita desligado del problema, que ustedes quisieran resolver un problema dado, que aquí lo dibujé en rojo, y entonces para resolverlo no vamos a intentar responderlo a ese en específico, sino que vamos a intentar responder toda la familia de posibles variaciones de ese problema, que es lo que aquí yo estoy mostrando con los demás bolas en blanco, ¿no? Entonces este espacio representa todos los problemas que son variaciones de mi problema. Y lo que vamos a querer es responderlos todos. Entonces ustedes dirán, si era difícil contestar uno, pues contestarlos todos está peor. Pero resulta que no, porque les vamos a dotar una estructura a este espacio que nos va a ayudar a enlazar los problemas y de alguna manera empezar a reconstruir a partir de unos que sean más sencillos. Entonces, en este caso, aquí pongo una estructura de que ejemplo de cómo se podrían ligar. Y fíjense que lo importante es que es dirigido, ¿no? Entonces no hay dependencias como cíclicas acá. Y lo que haríamos es, por ejemplo, para reconstruir el rojo, tendríamos que calcular precisamente los que quedan sueltos y a partir de ahí empezar a subirnos, ¿no? Mediante algún algoritmo de construcción para poder empezar a subir hasta que obtengamos el que queremos. Entonces, posiblemente al tener una estructura de cierto tipo nos ayuda a resolver el problema de manera más eficiente. Entonces, en particular, necesitamos tres cosas. Necesitamos definir qué significará un problema en este espacio. Necesitamos definir qué significará el ligar un estado con otro, ¿no? O sea, ya que tengo un problema, ¿cómo lo ligo con otro problema de ahí? Y la otra es la construcción. Una vez que yo resuelva dos problemas de ese espacio, ¿cómo los utilizo para reconstruir el que dependía de ellos, ¿no? Entonces, en este caso, en el de los listones, pues los estados son la ganancia máxima, ¿no?, posible a partir del listón con esa longitud. O sea, ese es el problema que yo quiero responder en específico. Y las acciones en pues son naturales, es cortar precisamente un trozo de tamaño 1 o hasta n, ¿no? Entonces, corto un trozo y me muevo a otro problema en ese espacio. Y la manera en la que lo vamos a construir es que yo voy aquí a hacer la construcción que la ganancia máxima va a ser el máximo de tomar algún corte de algún tamaño entre 1 y n, y luego lo que me sobre resolverlo de forma óptima, ¿no? O sea, que tiene mucho sentido, ¿no? Como partirlo de forma recursiva.
Y bueno, aquí también hay un problema que se resuelve de forma trivial, que es que si mi listón tiene 0 metros, pues en automático pues gano 0 pesos, ¿no? Y eso es lo óptimo. Entonces, aquí está la lógica de cómo demostrar que la construcción efectivamente sí funciona, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a demostrar que el valor óptimo es mayor, pues, que esa cosa con la que lo construí, ¿no? Mayor o igual. Entonces, fíjense que con las que lo estoy construyendo, en particular son valores de las ganancias máximas, pero tienen asociadas una construcción, una sucesión de decisiones que la produjeron. O sea, esa ganancia no vino de la nada, sino que vino a través de una sucesión de cortes. Entonces, en específico, estos es una manera concreta de cortar un listón de tamaño n, en donde yo hago una decisión y luego lo que me sobra lo hago de forma óptima, ¿no? Entonces, en específico, todos estos son caminitos que cortan de una manera concreta un listón de tamaño n. Pues eso significa que obviamente son menores o iguales que la forma óptima de cortar n, ¿no? Esa es trivial, o sea, se resuelve por definición de cómo construir los estados. Ahora, por ejemplo, la difícil es la otra, que tampoco está tan difícil. Entonces, vamos a querer ver que el valor óptimo es menor o igual que algunos, bueno, que el máximo de todas estas, ¿no? Entonces, este es el óptimo, ¿no? De cortar n. Y fíjense que en específico tiene ligado igual una construcción que tiene una última decisión, ¿no? Entonces, debe de tener un corte que es el último. Ese último corte, me puedo fijar en él y veo que es cortar una cierta cantidad k y luego de alguna manera partí el n menos k que sobró. Pero esto de aquí es una manera concreta de partir n menos k y esto de aquí es la forma óptima de partir n menos k, lo cual está tomado en cuenta en una de las del máximo. Eso significa que esta, o sea, la manerita en la que se construyó el MDN, en concreto tiene que ser peor que una de estas, que es una de las que estoy construyendo. Y eso me da la igualdad, o sea, me da tanto el menor igual como el mayor igual, y eso demuestra que la construcción sí me está dando los óptimos. Entonces, si vemos cómo se ligó el espacio de problemas, como lo que yo dibujé en el otro, que era hipotético, en este tenemos este tipo de enlazamiento. Que noten que precisamente lo que nos va a costar calcular, por ejemplo, el problema de tamaño 4, simplemente es contar cuántas aristas tiene de dependencia, ¿no? Porque necesito construir todos los estados con los que conecta y a partir de ahí reconstruir. Si ustedes hacen la cuenta, que aquí no vamos a hacer, les va a dar que es n cuadrado, o sea, depende cuadráticamente del tamaño del n y ya no es exponencial, lo cual pues es muchísimo mejor, ¿no? Entonces, vamos a pasar ahora al problema de la secretaria, que es un problema clásico en probabilidad, donde usualmente, como lo resolvemos en algún curso de probabilidad, es que asumimos, o sea, ya nos dan la estrategia ganadora, o sea, ya nos dicen, pues tienes que rechazar hasta cierto punto y a través de probabilidad condicional resolvemos hasta qué punto es el que conviene. Pero ¿qué tal que nosotros no supiéramos cuál es la estrategia óptima? Programación dinámica precisamente nos la va a dar. Entonces, el problema es de que tienes n propuestas y nosotros tenemos que o rechazarlas o aceptarlas, ¿sale? Pero una vez que rechacemos ya no podemos regresar a ella y una vez que aceptemos ya no podemos seguir viendo a los siguientes candidatos. Entonces lo que quisiéramos saber es cuál es lo que yo tendría que hacer con los candidatos para maximizar la probabilidad de que me quede con la mejor oferta posible, ¿no? Entonces es el problema de la secretaria, que es clásico. Entonces aquí podemos pensar estados pues de forma natural, ¿no? Entonces me fijo, o sea, yo lo que quiero calcular es la máxima probabilidad de quedarnos con la mejor oferta si estamos en una oferta dada que yo conozco M y la comparo con todas las anteriores que ya vi, ¿no? Entonces va a tener un valor de 1 si es mejor que todas las previas, o sea que podría ser que es la máxima, ¿no? O sea, igual y me conviene, y 0 de lo contrario, que en ese caso pues no me convendría tomarla, ¿no? Entonces sí voy a tener la información de los previos, pero no de los que siguen, y yo tengo que tomar decisiones para maximizar la probabilidad de quedarme con el mejor, ¿no? Y aquí las acciones también son naturales, pues es la acción de o la tomo o la rechazo, ¿no? Entonces, fíjense que aquí hay algo que no pasaba en el primer problema, que era determinista. Entonces, para empezar, fíjense que los estados sí son deterministas en el sentido de que son concretos. O sea, yo sí sé en qué oferta estoy y sé cómo se compara con las anteriores. O sea, tengo toda la información, ahí no hay ninguna incertidumbre. Y las acciones también son concretas porque o rechazo o acepto. Eso tampoco tiene ninguna incertidumbre. Pero entonces, ¿dónde está la incertidumbre? Bueno, la incertidumbre está que no sabemos a dónde nos vamos a mover. O sea, una vez que yo rechace, o que yo acepte, yo no sé el siguiente estado al que yo me mueva, el siguiente candidato, cómo se va a comparar con los demás. Yo no sé si me voy a transicionar a un 1 que le gana a todos los previos o me transiciono a uno que no le gana a los previos. Entonces ahí es donde está la incertidumbre, en la transición, no en la acción, sino en lo que pasa después de que la tomo. Y justamente por esa incertidumbre es que está mal dicho que digamos que queremos maximizar la probabilidad porque hay incertidumbre de a dónde nos vamos a mover. Entonces, en realidad lo que querríamos decir es que vamos a maximizar el valor esperado de la probabilidad de que tengamos la mejor oferta, ¿no? Porque hay caminitos que tomar y no sabemos a cuál nos vamos a mover. Entonces, maximizamos lo que esperamos que suceda. Entonces aquí pongo igual la construcción, ¿no? Que es el último paso que falta. Aquí hay casos base. Fíjense que si yo ya estoy en la última oferta y no le gana a las anteriores, pues claramente no es la mejor. O sea, no conviene tomarlo. O sea, es probabilidad cero de obtener la mejor porque ya me las acabé y esta no le gana a las anteriores. Y si estoy en la última y le gana a todas,
pues es la mejor, ¿no? O sea, ya inmediatamente, entonces es probabilidad de uno obtener la mejor. Ahora, en todos los demás casos, lo que yo quiero es, pues, justamente maximizar el valor esperado de la probabilidad de obtener la mejor oferta, dado que estoy en esta oferta, en este caso es dado que no le gana a las anteriores y si la tomo o si la rechazo. Y aquí es si le gana a las anteriores, la tomo o la rechazo. Entonces, aquí simplemente para ilustrar, de aquí el cálculo ya es como algo que uno tendría que hacer, pero lo que quiero que se den cuenta es que para calcular justamente este máximo, lo que hago es que condiciono con el valor del próximo estado al que me muevo, porque ahí es donde está la incertidumbre en la transición. Así que condiciono nuevamente con a dónde me voy a mover. Y fíjense que llego a justamente conectarlo con estados de la misma forma, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente los resuelvo, ¿no? Y fíjense que ya tengo todo conectado el espacio. Y así es como se ve nuestro espacio de problemas, ¿no? Entonces, así es como están ligados. Y aquí las dos flechas no vienen de acciones diferentes como en el de listones. Que una flecha era cortar una cantidad, otra flecha era otra cantidad. Esta flecha de aquí, o sea, estas dos flechas representan la misma acción, pero hay dos porque tiene incertidumbre de hacia dónde se va a mover. O sea, una acción me puede llevar a varios lugares al mismo tiempo. Entonces, aquí esta es una y aquí esta es otra, ¿no? Y así es como se ve el espacio. Pero fíjense que nos damos cuenta que el 1 y el 0 hacen algo casi igualito, o sea, los dos hacen el mismo dibujito si se dan cuenta de cómo se conectan, y eso nos da una idea de que podríamos comprimir el espacio a algo que quite información, pero nos quite la bidimensionalidad de esta matriz. Entonces, lo que vamos a hacer es que precisamente nos vamos a comprimir, y lo que va a pasar es esto, o sea, yo lo que le voy a decir al 1 es, el 1 es, o me quedo en el 1, porque ahí igual y sí valdría la pena quedarme, porque le gana a todos los anteriores, o haz lo mismo que el 0. Entonces lo conecto hacia la derecha, pero fíjense que entonces puedo comérmelo, o sea, me lo como hacia la derecha, esos estados, y aquí ya son estados comprimidos en donde yo ya pierdo la información de si era un 1 o un 0 el valor del estado, pero lo que gano es que ya solo hay una acción, o sea, ya solo hay un caminito. Entonces, lo que esto tiene el efecto de hacer es que cambia dónde está la incertidumbre. O sea, ahora el estado es incierto porque yo no sé si estoy en un estado que le gana a los previos o no. Y la acción ya tampoco es concreta porque es la tomo si se puede o la rechazo, así nomás, ¿no? O sea, sin importar que me haya salido. Entonces las acciones ya tienen esta como condición y los estados yo ya no sé en dónde me encuentro parado, pero la transición ya es determinista porque yo ya sé que solo me puedo mover a ya no se fragmentan, la incertidumbre la cambio de lado. Y bueno, pues aquí está de que pues la nueva construcción con las nuevas acciones y puedo volver a hacer lo mismo de que calcular esta nueva función. Y bueno, lo que aquí quiero que se note es que precisamente por el efecto de que cambié la incertidumbre de bando, aquí ya no estoy condicionando con a dónde me muevo. Lo que estoy haciendo es que condiciono con dónde estoy, porque ahí es donde ahora está la incertidumbre. Yo ya no sé dónde estoy, pero sí sé a dónde me muevo. Entonces aquí se condiciona con respecto a eso. Y fíjense que efectivamente, pues obtengo expresiones que me lo hacen con la función esta univariada que ahora yo tengo. Y bueno, pues lo importante de esta técnica es que al tenerlo de una sola dimensión, teóricamente, ya podemos optimizar en una variable y en este problema en concreto nos queda un problema de control que se llama bang bang, entonces se puede resolver ya de forma trivial prácticamente. Y el que tenía incertidumbre en la transición, que tenía doble, si nosotros intentamos hacer como la tabla que calcule cuál era el óptimo, pues nos quedan cosas bien feas y que ni siquiera tampoco son tan interpretables, ¿no? Entonces la ventaja es que se comprime de forma práctica, la complejidad es la misma computacionalmente hablando, pero de forma teórica para demostrar en qué llegamos, nos conviene el univariado y es que llegamos a un problema de control conocido. Y bueno, ya solo pues de conclusión, pues hay más estructuras. Este en específico son espacios reducibles, que tengo varios ejemplos de eso si a alguien le interesa, pero también se puede dotar a esta estructura, a estas estructuras de DP, con acciones de grupo, grupos abelianos, que lo que permiten es, así como construyo respuestas, también puedo deconstruir respuestas, precisamente por los inversos. Y también me permiten, si es un grupo abeliano, que no importe el orden en el que construyo, entonces puedo hacer como más maromas para tomar otros caminos más eficientes. Y bueno, también se puede, pues, que uno restrinja, ¿no? O sea, que apliques restricciones en estos problemas y también en eso se pueden aplicar cualquiera de estas dos opciones. Y bueno, pues ya estas son las referencias y con eso acabo la plática. Les agradecemos a Manuel. Tenemos espacio para preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno, yo tengo una pregunta. Eh, en el problema de la secretaria, dado que hay incertidumbre, la solución que te da, ¿puedes asegurar que es la óptima o es la óptima con alta probabilidad? O algo así. Sí, o sea, lo que logras demostrar es que sí maximizaste el valor esperado.
Ajá, sí, entonces como tal no tienes de que la probabilidad concreta o que vas a tener la óptima, ¿no? O sea, simplemente maximizaste el valor esperado tenerlo. Ok, eso es lo que garantizas, ¿no? Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, pues agradecemos a Manuel. Gracias.